Nosotros somos estudiantes de la clase de protozoología de la Escuela de Microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el tema exponer sobre la epidemiología de Cyclospora cayetanensis, una revisión centrada en áreas endémicas. Hablaremos sobre Cyclospora cayetanensis, una revisión bibliográfica más que todo enfocada a epidemiología basada en áreas endémicas. Además, se hablará sobre biología, prevención y control y su perspectiva. Bien, dentro de las generalidades tenemos que Cyclospora cayetanensis es un parásito apicomplejo intracelular obligado, que pues se da más que todo en animales vertebrados. Este parásito se describió por primera vez en materia fecal humana. Cabe, cabe destacar que en Perú fue donde se identificó por primera vez en una universidad que lleva su nombre. Las especies que infectan a primates se caracterizan más que todo por tener quistes esféricos, mientras que los que infectan a otro tipo de animales, como insectívoros, tienen una forma más oblongada y grande. Dentro de los aspectos importantes que destacan de la ciclosporiasis humana tenemos que en los países desarrollados se da más que todo en personas que realizan viajes internacionales y brotes relacionados con transmisión alimentaria. Y para esto pues la globalización tiene un papel muy importante. Recordemos que los mercados actualmente están interconectados entre naciones y no solo entre naciones, sino que están interconectados continentalmente. Y bueno, las enfermedades transmitidas por alimentos se dan más que todo en aquellos alimentos frescos, que la misma globalización permite que sean transportados de esta forma. Frutas, vegetales son los que más destacan y también el agua tiene su relevancia. Dentro de la inmunidad, pues las personas que son inmunocompetentes tendrán diarreas autolimitadas, mientras que aquellas personas que son inmunosupresos pueden llegar a tener eh, cuadros más graves de la enfermedad, como lesiones intestinales graves, recordando que este parásito pues produce esto por medio del daño de las microvellosidades, causando aplanamiento y su consecuente atrofia. Biología de Cyclospora cayetanensis. Se clasifica taxonómicamente de la siguiente manera: subfilum Apicomplexa, subclase Coccidiacina, orden Eucoccidiorida, familia Eimiridae, género Cyclospora, especie cayetanensis. Acerca de la filogenia, podemos decir que un análisis de secuencia reveló que Cyclospora cayetanensis está estrechamente relacionado con Eimeria spp y apoya la conclusión de que ambos géneros pertenecen a la misma familia de coccidios como parásitos. Esta secuencia es la de ARN ribosomal de subunidad pequeña, el cual se obtuvo mediante amplificación por PCR. En cuanto al ciclo vital de Cyclospora cayetanensis, podemos decir que es de tipo monoxeno, ya que requiere de un solo huésped humano para completar todo el ciclo de vida. Y se han observado etapas asexuales y sexuales en este huésped. También este ciclo se caracteriza por ser complejo, involucrando un ciclo merogónico también, con 2 generaciones de merontes. Un ciclo gametogónico también involucrado con macro y microgametos y cigotos,
y una esporogonia. Y el ciclo de vida va a comenzar con la ingestión de la etapa transmisible. En este caso sería el ooquiste esporulado, que se desenquista en el intestino, liberando esporozoitos infecciosos, los cuales van a invadir las células epiteliales del intestino delgado. Estos esporozoitos se transforman en trofozoitos, que experimentan proliferación asexual por merogonía para formar merontes que contienen merozoitos. Y se desarrollan dos tipos de merontes. Los merontes de tipo 1, que contienen de 8 a 12 merozoitos, que penetran en las células huésped y forman merontes de tipo 2, que contienen 4 merozoitos. Una vez liberados, estos merozoitos ingresan a las células huésped y comienzan la fase sexual al diferenciarse en estadios masculinos, que en este caso serían microgametocitos, o estadios femeninos, que serían macrogametocitos. El primero forma numerosos microgametos flagelados. El macrogametocito fertilizado se convierte en un cigoto. Entonces se forma una pared resistente alrededor del cigoto y se convierte en un ooquiste que contiene el esporonte. Eventualmente los ooquistes no esporulados pasan a las heces y el esporonte se divide en 2 esporoquistes, cada uno con 2 esporozoitos. Las condiciones ambientales para la esporulación aún no se comprenden completamente, y es que de hecho hay muchas cosas que no se comprenden todavía de Cyclospora cayetanensis. Y dependiendo de los factores climáticos para madurar en el medio ambiente y convertirse en ooquistes esporulados infecciosos, probablemente de eso depende las condiciones de esporulación para Cyclospora cayetanensis. Y los ooquistes pueden requerir de unos días a semanas. En condiciones experimentales se ha llevado a cabo la esporulación utilizando dicromato potásico al 2.5% y ocurre dentro de 7 a 13 días a temperaturas entre 22 y 32 grados Celsius. Ahora bien, la estructura y supervivencia de la etapa infectiva, podemos mencionar que los ooquistes son pequeños y de forma esferoidal, con un diámetro de 7.7 a 9.9 milímetros. Se describe que un ooquiste esporulado posee una pared de ooquiste de 2 capas, que rodea 2 esporoquistes, como lo vemos en la segunda imagen, y cada uno tiene paredes que rodean una membrana plasmática. El esporoquiste tiene cuerpos de stieda y substieda y un residuo con glóbulos esféricos. Cada esporoquiste tiene 2 esporozoitos. Los ooquistes pueden sobrevivir durante periodos prolongados en el medio ambiente, dada la marcada estacionalidad de la infección en las regiones endémicas, y son resistentes a muchos desinfectantes, incluida la cloración a los niveles utilizados en el tratamiento de agua, pero son muy sensibles a la desecación. La pared del ooquiste puede romperse después de 15 minutos, después de la desecación.
Los zooquistes requieren tiempo, humedad y temperatura moderada para volverse infecciosos. Se ha establecido que el agua facilita tanto el desarrollo como la transmisión de ooquistes de coccidios. Y también se ha sugerido que el procesamiento de alta presión hidrostática y la radiación de luz ultravioleta reducen el riesgo de ciclosporiasis asociada con los productos. Infectividad. La dosis infecciosa es entre 10 y 100 ooquistes. Las infecciones se caracterizan por la multiclonalidad de los coccidios infectantes. Y también se desconocen la virulencia y las características del coccidio para infectar huéspedes humanos. Ahora la siguiente tabla nos presenta algunos rasgos importantes de este coccidio, y es que los ooquistes son resistentes al cloro, para su maduración necesitan un vehículo de transmisión, y también la dispersión ambiental puede contaminar el agua, alimentos y suelo. Ahora bien, en cuanto a la ocurrencia ambiental de ooquistes y transferencia, el parásito ha sido detectado en vegetales frescos de mercados en Perú y Costa Rica, también en granjas de Nepal. Cyclospora cayetanensis fue descrito en agua potable en Guatemala. También en Vietnam se identificó en el agua potable y en el 63.6% de las muestras de ríos y lagos. En Egipto, el coccidio fue aislado en 5 áreas residenciales de varias fuentes de agua utilizadas para el consumo, como un drenaje, un canal de riego, agua subterránea y agua entubada, lo que indica la alta contaminación que hay en ese lugar por el coccidio. Hablando ya de epidemiología de Cyclospora cayetanensis, podemos distribuirla geográficamente, ¿verdad? Podemos decir que es un parásito cosmopolita. Lo vamos a encontrar tanto en el suelo como en países desarrollados como en desarrollo, como también en el suelo. En un estudio basado en pacientes sintomáticos, se realizó en sintomáticos porque este parásito o la enfermedad que produce este parásito es de característica subclínica e intermitente, lo que provoca que haya sesgo en la investigación o muchos de los pacientes pues que tal vez cursan con infecciones leves no sean diagnosticados. Y bueno, se trabajó con este grupo entonces, y de esta revisión que se hizo, 47.642 individuos de los que eran inmunocompetentes obtuvieron una tasa del 1.7% de prevalencia de personas que contaron con esta enfermedad, ¿verdad? Cabe recalcar también de que estas eran personas que evidentemente tenían síntomas como la diarrea, que era la que más resaltaba. Y en pacientes inmunocomprometidos, el porcentaje de infecciones o la prevalencia fue del 4.5. Podemos ver que hay una tasa más elevada, ¿verdad? Aunque habían rangos que variaban, lo vamos a tomar más adelante. Entonces podemos ver esa variación que aumenta un poquito, aunque esto se ve más que todo pues porque es más agudo en pacientes inmunocomprometidos y llegaban más a las áreas de salud donde se realizaron estos estudios. En Perú pues se realizó este estudio basado en una comunidad. Esta comunidad pues era de carácter endémica para cayetanensis, Cyclospora cayetanensis, y la tasa promedio fue del 4.2%, de los cuales los podemos dividir
en que el 87.1% eran portadores asintomáticos. Esto pues nos dice que pues la exposición asintomática o el papel patógeno de este parásito en estas zonas endémicas pues no es de mucha relevancia o no tiene tanto impacto como el donde no lo es, ¿verdad? Entonces esta exposición asintomática puede llegar a un tipo de adaptación inmunológica donde los pacientes también, destacando también que en los niños pues solo cursa tal vez hasta diarreas leves y no pasa a casos graves. Hablaremos un poco de otras distribuciones. Bueno, también este estudio se dividió por edad y sexo. Eh, más se observó que es más común en niños, más que todo en niños dentro de sus primeros 5 años de vida, más que todo preescolares, ¿verdad? Pero que en niños menores de 18 meses es poco común, aunque todavía se discute que si esto tiene que ver con la transmisión transplacentaria de anticuerpos de la madre al feto. En los niños menores a 10 años, eh, es el caso de Guatemala y Honduras, ¿verdad? Enfocándonos en nuestro país, pues la tasa era de infección era en niños nada más menores a 10 años. No se encontró pues así relevancia en la tasa de infección distribuyéndolas por sexo. No tenía relevancia. Entonces, yéndolos a la distribución estacional, se observó que la estacionalidad tenía una marcada prevalencia. En Honduras y Guatemala, pues se ve aumentada en aquellas estaciones donde la precipitación es copiosa. En cuanto a Estados Unidos y Canadá, pues casi todos los brotes también se daban entrando en primavera, ¿verdad? A inicios de verano, donde también habían lluvias y pues se veía relacionado también pues, a las fresas y frambuesas que eran exportadas de Guatemala. Y la transmisión, pues por vía hídrica, si bien es una de las más importantes, pero no es tan común como en los alimentos, ¿verdad? Se observó que en ciertos países que donde no es tratada había un mayor riesgo de ser portador de la infección. En alimentos frescos, más que todo, pues podemos observar como los vegetales, hortalizas, lechugas y frutas, que podrían estar contaminados con Cyclospora cayetanensis. En la transmisión por el suelo, eh, se hace énfasis en que el fecalismo es un factor de riesgo con, eh, acompañado con el contacto del suelo de estas personas que podría estar contaminado, ¿verdad? Y también relacionado con el nivel socioeconómico de las personas. Y la transmisión zoonótica pues aún no se ha definido, pero se ha observado, gracias a los estudios de biología molecular, que podría estar, que se encontró que se encontró que, que suele estar en perros y monos, ¿verdad? También pues esto lo implica como un factor de riesgo. Y pues otro hallazgo, ¿verdad? Interesante es su transmisión por vía aérea, aunque también carece de evidencia, ya que en unos pacientes con VIH en su esputo se encontraron quistes de Cyclospora cayetanensis. Entonces se puso en controversia ese tema si podría ser transmitida por gotitas, por aerosoles, pero pues aún no hay evidencia. Prevención y control. Las medidas preventivas son el enfoque más eficaz para controlar Cyclospora cayetanensis.
debido a que las principales fuentes de infección son el agua contaminada, el suelo contaminado y los alimentos contaminados. La implementación de medidas para disminuir o evitar la propagación de los ciclospora o quistes en el medio ambiente es fundamental. La endemicidad de la ciclosporiasis a menudo está relacionada con los países en desarrollo, donde el crecimiento de la población, la urbanización no planificada, la migración del campo a la ciudad, la pobreza, el saneamiento inadecuado y la educación sanitaria deficiente contribuyen al aumento de la prevalencia de la infección. Mejorar el saneamiento ambiental puede reducir la exposición a las heces humanas y la contaminación del agua, los alimentos y el suelo. Los pasos más importantes para prevenir la infección son la educación sanitaria, incluida la higiene personal, el cambio de hábitos alimentarios, las infraestructuras sanitarias adecuadas y el agua potable. Sin embargo, estos pasos son desafíos difíciles para las regiones en desarrollo. La prevención de la infección es particularmente importante para los grupos con alto riesgo de desarrollar infecciones potencialmente mortales, como son los pacientes con SIDA. Las estrategias de prevención de sentido común incluirían beber agua embotellada o hervida y lavarse las manos adecuadamente. También los residentes extranjeros o visitantes de regiones no endémicas también deben de tener agua potable y evitar los productos frescos. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Pues, en primer lugar, que Cyclospora cayetanensis se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. En segundo lugar, es que en el mundo en desarrollo, mejorar el saneamiento ambiental y la educación sanitaria podría ser la intervención más práctica para controlar la infección. Y para el mundo desarrollado, la creciente globalización del suministro de alimentos frescos y el comercio internacional es un factor que complica la prevención y el control de la ciclosporiasis. Agregar también que hay muchos huecos o lagunas en cuanto al conocimiento epidemiológico del coccidio, entonces eso deja una brecha abierta para continuar con estudios e investigaciones a futuro.